Bienvenidos una vez más al taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir conversando acerca de la escuela, de la pedagogía y sus retos. Llegamos ya al programa número 73, en el que esperamos seguir abordando cuestiones interesantes para todos aquellos que son próximos al mundo de la escuela hoy en día y que de alguna forma pues ven que nuestra conversación les pueda ir abriendo caminos para indagaciones, para críticas, para profundizar en opiniones, bueno, para todo lo que pueda servir, y que una vez más pues estamos aquí con ustedes también extendiéndoles la invitación de que siempre están abiertos todos los canales para que se comuniquen con nosotros. Nos gusta mucho cuando nos cuentan qué opiniones generan nuestros programas, qué reflexiones, qué dudas, también entonces qué discrepancias, etcétera, todo lo que puedan generar estos programas. Entonces, una vez más, la invitación es a que se sumen a esta conversación. Y hace rato no lo hacía porque siempre lo olvidaba, nosotros somos un poquito despalomados para esto, pero lo quiero hacer ya empezando. Por favor, si aún no se ha suscrito, no nos ha dejado su me gusta o todo este tipo de cosas, pues, pues nos gustaría mucho que nos ayudaran, porque de alguna forma, como les hemos dicho siempre, un me gusta, un comentario, una suscripción es una recomendación disimulada de este espacio a través del algoritmo a otras personas que de pronto tengan intereses afines a los de todos quienes nos escuchan hoy en día. Entonces, Ernesto, llegados pues a este programa 73, como te digo, quiero que nuestra conversación gire alrededor de un pasaje muy importante, que este sí que es cierto que es una gran excusa para abrir la conversación. ¿Por qué? Porque es un pasaje tomado de un libro que está relativamente fresco, que además podemos decir que tenemos el lujo de que fue publicado en nuestra lengua por por la Universidad Pedagógica Nacional, y que digamos que la traducción al castellano, pues voy a decirlo de esta manera, es al castellano colombiano, o sea, en el corazón de su traductor, que Ernesto nos hablará un poquito más de eso ahorita, están desde luego los problemas más acuciantes de nuestra escuela, de la escuela colombiana. Y digo que es una excusa para muchas cosas, porque también, como lo veremos más adelante, el pasaje de alguna manera pone a la escuela a hablar con algunos digamos, de las preguntas más hondas y más críticas que se está teniendo que formular hoy en día todo aquel que, por ejemplo, se considere un científico social. Entonces, yo creo que va a ser un programa muy interesante y que va a abrir la conversación para los maestros, en especial en esta ocasión, creo yo, para los maestros colombianos, que de alguna u otra manera estamos hoy en día en un año que por las condiciones electorales resulta pues decisivo respecto a lo que se viene, y como a las sensibilidades que de pronto se mueven alrededor de los salones de clase. Entonces, sin más preámbulo, vamos directo al pasaje. El pasaje es de un libro que se llama Educación o Barbarie, como les decía, publicado por la Universidad Pedagógica Nacional. Es del pedagogo Bernard Charlot, y pues la traducción corrió de cuenta de Carlos Ernesto Noguera, que seguro Ernesto ahorita nos dará un poco más de contexto de todo lo que sea interesante alrededor de esta obra, pues para emprender su comentario. Pero entonces les leo cuál es el pasaje que quiero que conversemos hoy. Dice así: en el plano teórico, la antropología pedagógica esencialista no puede contentarse con postular una naturaleza humana, sea corrupta o un impulso vital. También debe suponer que esta naturaleza puede transformarse, para bien o para mal, pues de lo contrario la idea misma de educación, que implica un proceso, carece de sentido. La educación debe corregir una naturaleza
humana corrupta en la versión tradicional o salvaguardar una naturaleza en la versión nueva de las necesidades tiránicas del adulto o la fantasía tiende a corromper. Este asunto creo que es muy interesante, Ernesto, porque sí quiero que sesguemos la conversación, porque lo que yo quiero que hablemos es que por acción o por omisión, el maestro en el salón de clase cuenta con unas nociones, voy a decir, o con unas ideas antropológicas que de todas formas están presentes en su oficio, y eso es como lo que quiero que conversemos esencialmente. Sí, no sé si ese sea el pasaje más afortunado de ese libro, que es un libro muy importante para entablar discusiones a ese respecto, pero me voy a pegar del concepto de antropologías esencialistas. Y ahorita lo retomo, pero sí quiero ampliar un poquito el crédito del profesor Carlos Ernesto Noguera, profesor titular, eminente y fundamental investigador de vanguardia, miembro del grupo de la práctica. Bueno, un intelectual en toda regla y un maestro de maestros en toda regla. Y según lo que nos consigna Carlos Ernesto en el prólogo de ese libro, de su traducción, es esa traducción y su publicación por cuenta de la Universidad Pedagógica Nacional, mejor dicho, no por cuenta, sino en el fondo editorial de la Universidad Pedagógica y, como libro virtual de libre acceso. Todos pueden buscarlo. Se llama Educación o Barbarie. Ustedes se encuentran y les llega directo. Es un libro muy importante, pero el prólogo de Carlos Ernesto no solo justifica su insistencia, su brillante insistencia en que hay que poner a circular ese trabajo, que es el trabajo culmen del profesor Charlotte. Charlotte. Nos cuenta que la revisión de la traducción la hizo ya en su lecho de enfermo con Carlos Ernesto. Esa mirada fundamental y esa justificación del título que hace, eh, que hace Carlos Ernesto es de la mayor importancia para todos los maestros, noveles o experimentados, que accedan a ese libro. Y bueno, volvamos entonces al problema de las antropologías esencialistas y los puntos de vista que consciente o inconscientemente regulan la mirada del maestro en el aula respecto de su oficio, respecto de sus beneficiarios o víctimas, usted dirá, y respecto de sus mandantes. ¿Y sus mandantes quiénes son? No es el gobierno, no es tampoco el rector o el patrón o el dueño del colegio. Sus mandantes es la sociedad tal como ella existe en sus tribulaciones y en sus esperanzas cuando las haya y sus perplejidades éticas cuando las padezcamos. Entonces digo, el concepto de antropologías esencialistas yo no lo conocía, no tengo el original francés, pero yo sé que Carlos Ernesto hizo una traducción impecable, entonces no debe haber mucha distancia cuando él traduce lo que sea que haya dicho el autor en francés, lo traduce como antropologías esencialistas. Él en esa parte que está recuperando, el autor está trabajando el asunto de las pedagogías que él llamó, ¿cómo es que la llaman? Bueno, Sí, finalmente modernas, son las clásicas, solo que por un lado pone la tradicional y por otro lado la nueva. Exacto, las nuevas pedagogías del siglo XX. Aquí las hemos tratado, Claparède, de Crowley, Montessori, que son un fenómeno muy fundamental en toda Europa en ese momento, pero también en el mundo, porque incluye, y no es gratuito ni arbitrario incluir a Dewey, por ejemplo. Siendo que cada uno de todos esas lumbreras
pues tienen su propio abordaje del problema pedagógico y su propio abordaje del problema de las antropologías esencialistas. En mi opinión, por ejemplo, Dewey es de todos el menos esencialista. Claramente él ya sabe que no existe, que es una falacia, una falacia argumental que no se sostiene si con solo mirar la realidad concreta de cualquier ser humano y sobre todo de cualquier sociedad humana, primitiva o civilizada, no se sostiene que exista algo que se pueda llamar naturaleza humana. Ese debate viene en el siglo XVIII, como bien lo señala el autor, con los románticos y con Hegel, ¿cierto? Hay un pasaje muy bello de cómo señala esa crisis del romanticismo que culmina en Hegel. Pero voy a retomarlo muy simplemente. Rousseau y todos los maestros, más o menos todos, nos hemos enfrentado a ese mandato. Rousseau dice, el niño nace bueno y la sociedad lo corrompe. Eso es falso de toda falsedad. Solo el psicoanálisis en los años 20, bueno, muy desde el principio, pero voy a ponerlo en los años 20, hay unos trabajos de los años, no incluso de los años del 10 al 25, los trabajos de Freud, y particularmente voy a decir los dos principios del suceder psíquico, la introducción del narcisismo y pulsiones y destinos de pulsión. Solo ese trabajo científico de Freud, y les recuerdo que era médico, hablando desde la biología, Freud ya concluye que eso es falso. No es cierto que el niño nazca bueno y la sociedad lo corrompa. Como tampoco es cierto que el niño es una fiera que hay que cuidar y que hay que condenar, ¿cierto? O que hay que reformar. Tampoco. Sí, en el sentido más tradicional, pues una fiera que hay que llevar a la salvación. Sí, claro. Freud tiene una fórmula que a los oídos románticos y a los oídos decadentes del siglo actual puede resultar violenta. Dice, el niño es un perverso polimorfo. Pero Herbart, en la tradición pedagógica, Herbart a principios del siglo XIX, contestando justamente el esencialismo romántico, dice, no, señor, desprovisto de voluntad viene el niño al mundo, incapaz, por tanto, de toda voz moral. Eso es exactamente lo mismo que decir el niño es un perverso polimorfo. No tiene moral, pero no es que no la tiene porque pecó, sino porque no viene con la moral instalada, digamos así. Entonces, ese concepto del esencialismo antropológico está, por supuesto, mandado a recoger, pero en la pedagogía hemos sido relativamente impermeables. A todos los interesados en ese debate de actualidad, les recomiendo intensamente un texto clásico que en nuestro caso y en el mío en particular, sí logró redimirme del esencialismo antropológico. Y es un texto que se llama Antropología Filosófica. En castellano se llama Antropología Filosófica, en inglés es An Essay on Man. An Essay on Man. Y es en inglés porque Cassirer, que es su autor, lo escribió para evitar traducir una obra gigantesca que él hizo en los principios del siglo XX, que se llama Filosofía de las Formas Simbólicas. Eso, él sabía que en los Estados Unidos nunca iban a entender eso, entonces le pidieron que hiciera la traducción y dijo, no, yo no les voy a hacer ese daño. Y lo que hizo fue escribir An Essay on Man, que es un trabajo maravilloso, y dentro de ella hay un texto
que ese sí que se lo recomiendo como urgente a todos los maestros y no es difícil, es un texto que se lee muy fácil, aún en sus traducciones castellanas, que no son malas. Ese texto de una clave ¿cómo se llama? Una clave en la problemática de lo humano. Es algo así como eso. Basado en toda esa recopilación, yo escribí hace unos años para los muchachos del Gimnasio Internacional una ponencia que se llama ¿Qué es lo humano del hombre? Y es más o menos el lenguaje una clave en la situación del hombre. Ese es para mí mi rescate del esencialismo antropológico en el que por falta de formación pedagógica y de formación científica, los maestros básicamente no tenemos armas para enfrentarnos con el esencialismo, el bueno y el malo, porque si el niño no nace bueno y es la sociedad la que lo corrompe, entonces lo que pasa es que el niño nace fiera y es la sociedad la que lo salva, porque no es cierto, no hay tal. Desde entonces, pues claro que, por ejemplo, Ortega y Gasset también, en un ensayo que escribió en homenaje a Casirer en el año 35, que se llama La historia como sistema, él también dice, la naturaleza es una cosa, una gran cosa, pero el hombre no es una cosa. El hombre no es su cuerpo, No es ni su cuerpo, que es una cosa, ni su ni su alma. alma, que también es otra cosa. Es una historia. El hombre es, ¿cómo es que dice? Novelista de sí mismo. No, pero eso es posterior. Dice, el hombre no tiene naturaleza, sino que tiene historia. Es decir, que lo que la naturaleza es a las cosas, la historia es a los hombres, a lo humano del hombre, ¿cierto? Y luego entonces concluye, el hombre es novelista de sí mismo, original o plagiario, pero es novelista de sí mismo. Pero bueno, nos estamos yendo lejos, pero creo que era la intención de traer ese pasaje aquí. ¿Qué es el problema? ¿Cuál es el problema de que los maestros no tengamos una sólida formación al respecto de la antropología filosófica? Es que quedamos huérfanos, pero no podemos subsistir ni un solo instante en el aula sin tener un punto de vista antropológico. Y ese punto de vista antropológico, en ausencia de formación, de rigurosa formación académica al respecto, cae o en el esencialismo de los buenos o en el esencialismo de los mesías y los salvadores, el famoso pecado original. Entonces el niño, hay que inventar que el niño, como no puede ser culpable, porque ¿quién va a culpar a un niño? ¿Cierto? Entonces tiene que estar en el limbo, literalmente, no tiene acceso al cielo porque no puede ser, no puede pecar, pero no tiene, menos aún no tendrá destino de infierno porque no puede pecar. Entonces, ¿en dónde está el niño? En el limbo. Y sin embargo, el maestro en el aula tiene que tomar partido. ¿Qué tengo yo que hacer con ese muchacho? Rescatarlo de su inocencia, empiece a tejer, o no, acompañarlo en su desarrollo, nos dijeron las pedagogías de antropologías esencialistas a lo largo de por lo menos 30 años del siglo XX. Y al final ni acompañamos en el desarrollo, ni formamos la voluntad de moralidad, ni hacemos lo que corresponde a los maestros hacer. Sí, porque es que incluso es una cosa que termina, es muy determinante en esas situaciones en las que se pone en juego el tacto pedagógico, ¿cierto? Finalmente, ¿cómo se relaciona el maestro con una situación de aula en la que un niño, digamos, cometió una fechoría, sea la que sea, ¿cierto? ¿Qué hace ante esa situación? ¿O se vuelve un verdugo implacable o piensa, no, es que el niño es muy curioso, qué pecado, ¿cierto? Entonces, todas esas lecturas efectivamente hechas a través del lente de la antropología esencialista, creo que en general siempre entonces terminan como en unas intervenciones que son muy estériles.
pero el propio planteamiento de la situación hipotética no está en el dominio de la antropología esencialista, sino de la psicología esencialista. Y es todavía peor, porque el problema es que si no hay una esencia, si no hay una naturaleza humana, sino que el hombre no tiene naturaleza sino historia, el hombre, el ser humano, el individuo humano no tiene identidad sino personalidad, no tiene identidad esencial, sino personalidad. Es la autopoiesis del sujeto es una de las cosas más riesgosas que tenemos que leer los maestros en las aulas. Entonces, el que nos viene a decir, no, es que el niño a los 6 años debe saber qué. Y si no lo sabe, no, deje que él tiene su propio ritmo. ¿De dónde viene su propio ritmo? Se lo mandó, no sé, el ángel de la guarda. ¿Quién es el propio ritmo del individuo? Entonces, ojo, porque el resbalón es fácil de la antropología esencialista a la psicología esencialista, que es todavía más paralizante para el maestro. Exacto, sí, es que, claro, ahora que lo pienso pueden pasar muchas cosas. Uno, pues que el maestro se tropiece pues en una situación como esas y haga unas intervenciones muy estériles, pero otra opción posible también es la parálisis. A falta de una idea antropológica clara, pues, o sea, hay situaciones que pueden desbordar por completo las posibilidades de intervención de un De todos maestro. Pues en modos, estos días hablaba de hecho con un maestro en ejercicio que vivió una situación jodida ahí en el colegio, ¿cierto? En el descanso en concreto, además pública. Entonces, cuando volvieron de descanso, ¿sí? A cada maestro le tocó como recoger a su grupo ante eso que había pasado, ¿cierto? Y entonces un maestro que definitivamente no tenga una noción antropológica cualquiera que sea, pues, ¿qué pasó? Pues queda en una parálisis. Fue pucha, ¿yo qué hago con esta colectividad ante una experiencia pues difícil? Entonces yo creo que esa idea, ese punto que es punto de partida cuando yo empecé y que además es bueno, ya estamos poniendo la alerta de qué pasa con esas antropologías esencialistas, sí son como una parte fundamental como de las herramientas que debe tener el maestro. pero también hay que evitar a todo trance la tentación del intelectualismo. Dices tú, un maestro con carente de formación en antropología queda paralizado. Nunca, ningún maestro se queda paralizado. El propio Herbert nos lo explica, ¿sí? En el aula, nunca, jamás, el desenvolvimiento del maestro jamás responde a la ciencia ni a la teoría que él tenga. Responde a su tacto pedagógico. Y a pesar de la muy pobre formación, por ejemplo, antropológica que recibimos los maestros, al menos en Colombia, pero eso es muy generalizado, a pesar de esas carencias formativas originales básicas, los maestros afortunadamente no se guían por la formación teórica, sino por su tacto. Y el tacto tiene otro régimen muy distinto. La inmensa mayoría de los maestros no se paralizan en situaciones extremas. Y al contrario, sacan su casta porque, porque se dejan gobernar como debe ser por su tacto pedagógico. El tacto, como dice Herman, es, un juicio y decisión rápida que no procede como el investigador, sino que sabe sacar la conclusión del caso sin tener que acudir a la teoría del fenómeno en general, en abstracto. Entonces el tacto pedagógico es realmente, como dice Herbert, y nos lo ha enseñado, y nosotros lo hemos probado empírica y sistemáticamente en las aulas. El tacto es el regente inmediato de la praxis. Es el que manda de verdad en las aulas. Entonces, la carencia de formación antropológica, que es muy lamentable, afecta sobre todo a los maestros más amorosos
y que se juegan más su pellejo en todas las situaciones por sus alumnos, pero no los afecta en el sentido de que los deja inermes o que los deja paralizados, sino que esos maestros que son amorosos y que saben, pues que gozan de la identificación con las vicisitudes del crecimiento de sus muchachos y muchachas, esos maestros sí que gozarían teniendo una fuerte formación en antropología filosófica y en otras disciplinas que las facultades hace mucho abandonaron. Ernesto, pero sí te voy a pedir que profundicemos en los pocos minutos que nos quedan un poquito más en el asunto del tacto, porque tampoco quiero que quede en el aire la idea entonces de que el tacto es como pura espontaneidad, pues como que el Nunca, tacto... nunca. El tacto es, bueno, mm, voy a poner un ejemplo de una pequeña deliberación que tuve con las maestras de centro infantil, que fui y les pregunté, ¿ustedes todavía forman coros de flautas? Y están, efectivamente, vi a los niños tocando flauta. Y les decía, miren, en esa edad, los niños de primero, segundo y tercero, si no tienen la deliciosa experiencia de formar coros de flauta rigurosos, coritos de flauta, la formación estética les queda mocha, porque es un asunto que no es racional. Y eso pasa con el tacto, es pura estética. Es así de simple, la estética no obedece a razón, la estética es toda la sensibilidad que cada quien, digamos, atesora en sus vísceras, literalmente. Pero no es Que, innata. no, es biografía, es personalidad, ¿sí? Y ese es el asunto, ahí no hay nada innato. Lo único que es innato es el código genético, es la herencia genética de tus padres. Lo demás todo es cuenta suya, ¿cierto? Ahora, cuenta de su experiencia. El tacto es literalmente la construcción de una experiencia amorosa de enseñar, ¿cierto? Ahora bien, si además le pongo ilustración, como dice Herbert, si yo además estudio juiciosamente los mejores avances de la ciencia, como este libro que es de alta exigencia, este libro no es un libro para bueno, de divulgación, ¿no? Es un libro de alta exigencia académica. Si yo, además de tener mi tacto sólidamente construido sobre el amor que he gozado con mis muchachos en todos los 30 años, 50 yo de maestro, si además yo enriquezco y en realidad no es enriquecer, no es solo enriquecer, sino ennoblecer mi tacto con el cultivo de las teorías y la ciencia y la investigación de fondo en el aula, eso es, entonces mi profesión se hace más feliz para mí y seguramente mucho más productiva y también más feliz para los alumnos. Muy bien, se nos acaba el tiempo. Una cosita antes de que se nos acabe el tiempo. El libro que se llama Educación o Barbarie es un libro, como les digo, de altísima exigencia, pero su tema no es el problema de las antropologías esencialistas, ni en general del cultivo de la antropología, sino que es una mirada desde la antropología de vanguardia del fenómeno muy, muy acuciante para todos nosotros los maestros del fenómeno de la barbarie de las redes y de la inteligencia artificial. Entonces, es de la mayor importancia que los maestros, por lo menos los más comprometidos, hagamos eco y además agradezcamos a la pedagógica y a Carlos Ernesto que nos hayan hecho semejante regalo de Día del Maestro. Sí, de verdad que llegué a grabar este espacio diciéndole a Ernesto, oiga, qué bueno sería que los maestros en formación conocieran este libro, porque en todo caso sí es ganar mucho terreno
en una cosa que tarde o temprano va a tener que vivir todo maestro, y es que todo maestro tarde o temprano se va a tener que preguntar, oiga, ¿qué diablos es el hombre? ¿Cierto? ¿Quién es el cliente que tengo aquí sentado? ¿Y qué diablos es el transhumano? O ¿cómo es que O el le dicen? poshumano. El poshumano, que es la discusión de fondo de ese libro. Entonces, que los maestros en formación puedan tener a la mano este libro por el esfuerzo del profesor Carlos Ernesto y de la pedagógica y por supuesto de su autor, como lo declara Carlos Ernesto en su prólogo, pues es realmente una fortuna. Entonces, bueno, no, aquí sí. Y un crédito adicional. A mí ese libro me llegó por la muy bella recomendación de mi maestro Humberto Quiseno, también del grupo de la práctica. Y entonces no quiero dejar de mencionarlo porque sus recomendaciones, las de Quiseno, han sido siempre para mí muy importantes. Entonces, como hemos dicho en otras ocasiones, pues este espacio también este taller también es una ocasión para reforzar los vínculos que se tejen pues alrededor de la discusión por el presente de la escuela, por las bases de la escuela, por todo lo que hablamos cotidianamente. Entonces, bueno, creo que en ese sentido este programa fue muy, muy poderoso, porque yo creo que nos saca un poco de los clásicos que han venido marcando el pulso de los últimos programas, perdón, y nos pone aquí sobre la mesa en un libro y en un debate que nos está tocando a todos, insisto, como decía al principio, no solo en la escuela, ¿cierto? A todo el que se considere un científico en el sentido de alguna ciencia social, pues está tocado en este momento por lo que debate este libro, y qué rico que tengan pues como la oportunidad de gozarlo. Entonces, ahora sí, no siendo más, los esperamos el próximo martes con un nuevo pasaje para seguir pensando, y con la esperanza de que puedan compartir estas conversaciones con otros que puedan disfrutarlas.